Buenos días. Mi exposición va a ser sobre el capítulo 8, titulado De Dios a Dios. Y la idea fundamental que va a recorrer este capítulo será la reflexión sobre el concepto de qué es lo divino y qué es Dios y cuáles son sus ámbitos. Y digamos que para Unamuno tiene mucha relación la colectividad y el mismo concepto que se genera de Dios, puesto que este se genera a través de la colectividad. Luego también se ve un constante dualismo, ¿no?, que ya lo habíamos visto en otros capítulos, entre razón y fe, entre sentimiento y racionalismo. Y en este caso lo señala a lo largo del texto con varios casos. El primero, digamos, que está entre individualidad y colectividad, en el que la filosofía tiene un origen individual, y esto será un poco la base para después criticar un poco todos esos divarios metafísicos sobre el Dios inteligente, el Dios supremo, etc. Sin embargo, la teología entendida como la fe o como el conjunto de creencias es siempre necesariamente colectiva. Entonces, es importante y señalo esta relación entre el concepto de Dios y la colectividad. Unamuno hace un recorrido entre las diferentes religiones, ¿no? Generalmente se centra en el politeísmo griego, al romano no pasa, pero vamos, como es prácticamente idéntico, se puede entender bien, y la tradición judeocristiana, empezando, ¿no?, por el pueblo de Israel, para luego ya hablar un poco de para hablar ya de digamos, de cómo ha evolucionado. Y empieza hablando un poco del hombre primitivo, en el que se sentía necesitado también muy dependiente de la sociedad en la que vivía, del medio natural. Entonces esta necesidad le hacía personalizar el mundo. Por tanto, el concepto que él tenía de Dios era, aunque fuera algo subjetivo, no lo entendía muy bien, no sabía dónde estaba el límite entre lo objetivo y lo subjetivo. Esto por lo que decía antes de ese sentimiento de dependencia que le marca y por el cual se siente dependiente de su entorno. También marca su sentimiento religioso. A cierto punto, cuando habla del panteísmo, establece un poco la diferencia entre lo divino y el concepto de Dios. Empieza con el panteísmo griego, como decía. Y se ve muy bien en este texto. Leo: hase dicho, y al parecer con entera razón, que el paganismo helénico es, más bien que politeísta, panteísta. La creencia en muchos dioses, tomando el concepto de Dios como hoy lo tomamos, no sé que haya existido en cabeza humana. Y si por panteísmo se entiende la doctrina no de que todo y cada cosa es Dios, proposición para mí indispensable, sino de que todo es divino, sin gran violencia cabe decir que el paganismo era politeísta. Los dioses no solo se mezclaban entre los hombres, sino que se mezclaban con ellos. Engendraban los dioses en las mujeres mortales y los hombres mortales engendraban en las diosas a semidioses. Y si hay semidioses, esto es semihombres, es tan solo porque lo divino y lo humano eran caras de una misma realidad. En este caso se ve que está, por un lado, lo divino y por otro lado el concepto de Dios, porque a lo mejor en la religión cristiana coinciden estas dos cosas. Sin embargo, en la religión griega, lo divino estaba formado por un conjunto de dioses, porque el panteón griego no lo tiene por un solo dios, ni tampoco a ninguno se le ocurriría decir que lo divino está en el rey de los dioses, que sería Zeus. Entonces, estos dos conceptos estaban bien limitados y bien diferenciados. Sin embargo, si queremos dar una definición de lo que es Dios o qué es lo divino, Dios para Unamuno sería la personificación con atributos y cualidades de aquello que consideramos sagrado. Y digamos, el ámbito de esta personificación sería considerado lo divino. Entonces, aquí habla un poco de esa mezcla que había en el mundo griego entre lo divino y lo humano, porque efectivamente estas personificaciones que llamamos dioses tenían una relación constante con el hombre, y señala en el texto, ¿no?, puesto que los dioses
se engendraban con los hombres con las diosas, etc. Y esto es lo que generaba una fusión en los semidioses o semihombres de lo divino y lo humano. Entonces, este politeísmo no se da solo una vez, sino que se multiplica en los diferentes dioses, esto divino. Sin embargo, en el caso del monoteísmo, va concentrándose más, tiende a concentrarse lo divino en una sola persona. Y esta será ya la base crítica o sea, el concepto de persona, de que lo divino está en la persona, será la base para hacer la crítica posterior nuevamente, de este Dios intelectual, de este Dios al que han llegado los filósofos, el que se llega por la razón. Y digamos que como lo divino es todo aquel campo en el que interactúa la persona o varias personas consideradas como Dios, si hablamos de teología racional, al no haber una persona, puesto que el concepto que genera la teología racional es un Dios impersonal, un Dios vacío, un Dios impasible que no es capaz de sentir, tampoco sería capaz de interactuar con nosotros. Por tanto, esto será el objetivo central de su crítica, que bueno, que ya había criticado en otros capítulos anteriores. Porque este Dios que descubre la razón no es capaz de hacernos partícipes de esa vida divina, de esa divinidad, como había sucedido en los griegos, como sucede también en el Dios de los cristianos. Y luego analiza esta personalización, este cambio del politeísmo al monoteísmo, centralmente en el antiguo pueblo de Israel. Habla un poco de la monarquía, de la necesidad que tiene, en cuanto toma más importancia la monarquía, ahí ya hay un paso, ya una tendencia más marcada de un politeísmo a un monocultismo y por último terminar en un monoteísmo. Entonces ese sería el paso del politeísmo al monocultismo, es decir, a dar culto a una única divinidad, no tanto no creer que haya más divinidades, sino al dar culto privilegiadamente a una. Y luego, por último, al monoteísmo, que sería la afirmación de que hay o existe solo un Dios. Esto, digamos, las fuentes con las que se apoya Unamuno para hablar de la evolución, o digamos, de ese paso que hablábamos del politeísmo al monoteísmo, en este caso en el antiguo pueblo de Israel, en la Biblia lo encontramos en la Shema, que sería un paso, que lo tengo aquí, del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio significa segunda ley, y hace referencia al momento en el que Dios da las tablas de la ley a Moisés, y esto lo repite 2 veces, porque la primera, digamos que hago creo un poco de contexto, la primera era cuando había bajado de la montaña Moisés y estaban adorando al becerro de oro. Entonces digamos que esa alianza apenas justo nada más creada se rompe por la infidelidad del pueblo de Israel. Entonces se necesita otra segunda alianza. Bueno, pues esta se denomina Deuteronomio, es decir, segunda ley. Y aquí, digamos, ya en este párrafo bíblico se ve ya claramente cómo hay un manifiesto claro del monoteísmo. Leo, es lo que más hace referencia a este tema. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé, vuestro Dios, ha mandado enseñaros para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar a tomarla en posesión. Esto habla Moisés al pueblo, ¿no? La tierra que van a tomar en posesión es la tierra que Dios les había prometido, puesto que en ese momento ya les había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y estaban en el desierto. Entonces el pueblo se guiaba por esa promesa que les había hecho Dios. ¿Qué traducción has cogido? No, es la traducción de la Biblia de Jerusalén. De Luis Alonso Shekel. Ese es el autor. La Biblia de Jerusalén es la traducción más oficial, aunque no es bueno para estudiar Antiguo Testamento, porque el hebreo es un poco.
me parece, a primera vista, de las palabras, me parece que la Biblia de naranja, que se llama la cartera de iglesias. No sé cuál es, no sé. La de la vaca. Vaca Mayo. Pero esa no es en Nacar Colunga, la de la vaca. No, la vaca está en Nacar Colunga. Y está cartera de iglesias. Cartera de iglesias, que es, o sea, uno la puede confundir directamente con el marxismo del padre de Llull. Es el mismo volumen, amarillo, grande, papel Biblia. Yo creo que los dos volúmenes del marxismo del padre Guillermo de Llull, que es como dos Biblias, no los ha leído ni él. Cuando lo hizo, lo leído todo el día. Se lo puede poner en alguna página, vete a la mierda y Sí, aprovechando este inciso de las diferentes traducciones, como alguno también me había pedido consejo, a mí las que mejor me parecen sería la Biblia de Jerusalén, que digamos que fue una tradición muy famosa hecha directamente de las lenguas originales por la fundada escuela en Jerusalén, École Biblique, que era una escuela de traducción bíblica fundada por un dominico francés llamado Jean-Marie Lagrange, y más o menos se funda a inicios del siglo XX, finales del XIX, y es ya sido una traducción muy famosa porque, ya digo, primero fue al francés de los textos originales y luego ya se tradujo a las demás lenguas. Luego también otra traducción que me gusta es la Nacar Colunga, que fue prácticamente el homólogo, realizada por varios estudiosos de la Escuela de Salamanca, también en el siglo XX, a principios del siglo XX, y Nacar Colunga significa los autores, Eloíno Nácar y Alberto Colunga, son los dos autores. Y hacen también una traducción directamente, o sea, se considera la primera traducción al español moderno hecha directamente de las lenguas originales. Y esa también la recomiendo, ¿no? para lectura o estudio. Esa es la que tienen vuestras abuelas y bisabuelas, porque tienen la Biblia pequeñita esa, cuando se regalaba la Biblia de la comunidad de vuestros padres, que era la Nacar Colunga. Hasta los años 50, más o menos, nadie tiene en su casa un Nuevo Testamento ni una Biblia, porque no hay una Biblia material. Entonces, luego, para el Antiguo Testamento, déjame que os diga que la opción es la Biblia cantera y para el Antiguo Testamento. Solo para el Antiguo Testamento. Y está la mejor traducción. sigo leyendo el capítulo 6 del Deuteronomio. Entonces, a fin de que temáis a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolonguen tus días. Escucha, Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Y aquí ya viene esa declaración de monoteísmo. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu puerta y en tus puertas. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra que tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, juró que te daría, ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste, cuando hayas comido y te hayas saciado, cuida de no olvidarte de Yahvé que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. A Yahvé tu Dios temerás, a él servirás, por su nombre jurarás. No vayáis en pos de otros dioses de los pueblos que os rodean, porque un Dios celoso es Yahvé, tu Dios, que está en medio de ti. La ira de Yahvé, tu Dios, se encenderá contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. Bueno, aquí se ve, digamos, el que conozca un poco de judaísmo también actual, se vería que muchos de ellos llevan una especie de cajita en la frente y esa cajita hace referencia directamente
aquí que dice, es las palabras, ¿no?, de escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios es el único Yahvé, se las repetirás a tus hijos, las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Esto como una curiosidad. O sea, algunos judíos llevan en la frente una cajita con, digamos, este fragmento. Esto se llama la Shema porque Shema en hebreo significa escucha. Es el famoso escucha Israel. Y aquí en negrita subrayado lo que más identifica ya el monoteísmo del pueblo de Israel. Porque efectivamente anteriormente venían de una tradición más politeísta en la que había muchos dioses. Y digamos que la revelación a este pueblo se hace ya individual. Digamos que es un proceso gradual en el que este pueblo va conociendo ya a su Dios y su Dios le va guiando, y por eso va dejando poco a poco, paulatinamente, la adoración de otros dioses. He puesto también el capítulo número 5 porque aquí también se ve claramente este marcado monoteísmo, sobre todo en la prohibición de las imágenes. Ahora explicaré por qué. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: escucha Israel, los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos, apréndelos y cuida de ponerlos en práctica. Yahvé nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en Joreb. No con nuestros padres concluyó Yahvé esta alianza, sino con nosotros que estamos hoy aquí, todos vivos. Cara a cara os habló Yahvé en la montaña de medio del fuego. Yo estaba entre Yahvé y vosotros, para comunicaros la palabra de Yahvé, ya que vosotros tenéis miedo del fuego y no subisteis a la montaña. Dijo: yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te prostrarás entre ellas, ni le darás culto, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. A ver, aquí la prohibición de no te harás escultura ni imagen alguna está directamente conectada al no habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Porque en esa época el pueblo de Israel corría el riesgo de adorar a otros dioses que no fuera Yahvé, y evitando las imágenes, evitaban este riesgo de adorar a otras divinidades que no fueran él. Por eso, digamos, esta afirmación, este mandamiento, tiene que entenderse también en esta circunstancia, porque, por curiosidad, muchos grupos protestantes que leen la Biblia interpretan esto como que no hay que hacerse imágenes, y bueno, les encanta destrozar imágenes de estatua, de la Virgen, de no sé qué, porque consideran que esos son los ídolos. Sin embargo, esta prohibición estaba determinada en un tiempo, en una circunstancia concreta. Es como si yo le digo a un niño, cuando tiene 9 años, no tienes que hablar con desconocidos. Cuando cumplirá 18 años, obviamente, aunque yo no le haya dicho nada, se sobreentiende que este precepto no sigue vigente, porque estaba determinado a una época concreta, cuando tenía 8 o 9 años. Pero una vez que ha crecido, ya no tiene vigencia ese precepto. Pasa un poco lo mismo con esto. Entonces, volviendo a Unamuno, digamos que yo creo que tenía en mente estos pasajes cuando hablaba, ¿no?, del monoteísmo del pueblo de Israel. Y ahora ya se mete más directamente en la crítica de la razón y la filosofía, que se quiere apoderar del conocimiento de Dios, y por tanto tiende a excluir el lado irracional que él llama de Dios, porque no lo puede abarcar. Y bueno, yo aquí hago un paréntesis y hago una crítica a Unamuno porque digamos que él tiene estos dos dualismos, racionalidad o irracionalidad. Y entonces tiende a acusar a cierta postura, o de racional o de irracional. Él está de acuerdo con la postura, digamos, irracional, de sentimiento. Pero claro, yo creo que él obvia una postura que sería la de lo suprarracional. Es decir, lo racional es lo que está de acuerdo a la razón, y la razón lo puede entender.
Lo irracional sería aquello que es algo contradictorio, que está contrario a la razón. Por ejemplo, decir que existe un círculo cuadrado es algo irracional, ilógico, que no cabe. Sin embargo, decir que Dios es inconmensurable, que decir, como dice Santo Tomás, que de Dios se puede decir más lo que no es que lo que es algo suprarracional. No niega ni está en contraposición con nada de la razón, sino que la excede, y por tanto la razón no lo puede agotar, como pasa con la mayoría, con todos los misterios divinos. Es decir, la razón intenta escrutarlos, llega hasta cierto punto, pero estos la desbordan. Entonces, este punto de lo suprarracional, yo creo que lo omite mucho Unamuno, y es lo que le hace situarse en esas posturas de crítica de la filosofía que racionaliza a Dios y que se sitúa en lo racional. Yo creo que le faltaría este punto. Pero bueno, sí que estaría de acuerdo en la postura que toma de que no es correcto racionalizar a Dios en su totalidad, porque efectivamente destruyes, yo creo, su esencia, que es por naturaleza incognoscible. El hecho de querer racionalizar a Dios totalmente lo vacía, como dirá más tarde Unamuno, lo vacía y nos hace, digamos que nos aparta de ese Dios auténtico que nos excede. Por tanto, no es necesario que para conocer a Dios o para amar a Dios las facultades del hombre conozcan totalmente o tengan que demostrar la existencia de Dios mediante la ciencia o mediante causas empíricamente verificables. Eso, por ejemplo, lo explica muy bien Sixto estaba viendo hace unos días una conferencia suya que estaba dando, parece ser, por el día de Santa Catalina, y entonces el título es ¿En qué creen los que creen? Muy interesante, recomiendo a todos verla entera, dura 1 hora y 6 minutos, y prácticamente hace un análisis también estadístico al principio, sobre todo, de las creencias en la sociedad española y también en Estados Unidos, más que nada en la sociedad occidental y en Estados Unidos. Y analiza un poco a partir de esos datos, también cronológicos, ¿no? Comparando hace 50 años, ahora, hace un análisis de un poco por qué este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, el mundo moderno espera de eso? Espera de lo del conocimiento de Dios, la creencia de Dios, etc. Y os voy a poner un fragmento en el que hace referencia a esto que estamos tratando, y también casualmente cita el ejemplo que, no sé si habéis leído, en el capítulo Unamuno habla de este científico con el que habla Napoleón, ¿no? Que le explica, le pregunta, ¿no? Que Laplace, le pregunta si, pues eso, tenía una explicación muy, muy elaborada del mundo, y Napoleón le pregunta que dónde está Dios, y le dijo Laplace que no lo necesita. Entonces esto es prácticamente lo que entra aquí. Y lo que sucede es que los relatos religiosos se interpretan como datos científicamente verificables, y así se rompe una tendencia secular. Podemos leer a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nunca entendió los pasajes bíblicos mayormente como pasajes, digamos, que hay que entender realmente. San Agustín, constantemente. San Agustín en algún momento dice si interpretamos algo de la Biblia como algo que choca directamente con nuestro conocimiento científico, probablemente lo hayamos interpretado mal. Para San Agustín o para San Tomás no hay ningún conflicto. Solo a partir del mundo moderno, donde los teólogos y los términos se suben al cargo de la ciencia y identifican a Dios con el Dios, de algún modo, de los filósofos o de los científicos, en el momento en que esa teoría científica cae, todo aquello que había defendido de ella, vuela. Y ahí nos encontramos con todos esos líos quizá el caso más cacareado, pero el caso falso también es el caso de Darwin, ¿no? Supuestamente había habido una especie de pugna entre los teólogos y los científicos que habían ganado los científicos, y es mentira. Es decir, los historiadores demuestran que no hubo ningún tipo de conflicto, y además hay un autor que dice algo así muy interesante. Dice: el problema de aquella época, los que tuvieron conflictos porque no conocían ni a Santo Agustín ni a Santo Tomás de Aquino. Y alguien dice así, textualmente, lo tengo editado en mi libro, no puedo sacar esta simpática,
Dice, ni San Agustín ni Santo Tomás se hubiesen puesto inquietos por la existencia de unos monos. No se hubiesen, digamos, San Agustín daba, por todas las teorías, las razones seminales, toda esta historia. Quiero decir, toda esta idea de que la creencia se reduce a razones es una idea moderna. Cuando digo moderno no estoy diciendo que, en cierto modo, nace en el siglo XVII, XVIII, y ahí es donde el último término se refiere al conflicto. Todos seguramente conocemos esa anécdota de cuando Napoleón le estaba la paz para allá y estaba explicando su sistema del mundo, ¿no? Y entonces Napoleón se dijo, estaba todo tan perfectamente explicado, dame una partícula, yo puedo, en último término, sabiendo sus condiciones iniciales, saber dónde va a estar dentro de eso. Aplicarlo, digamos, los conocimientos científicos. Y Napoleón le preguntó, ¿y dónde queda Dios en el sistema? Y Laplace le dijo, esa hipótesis no la necesita. Y es que es verdad. O sea, pero es proyecto de la narrativa también. La explicación no requiere más que hechos naturales. Es decir, en la mentalidad premoderna, la idea que se tiene de Dios es que Dios no es un existente dentro del mundo. Dios es otra cosa. Tomás de Aquino siempre está hablando de estos términos, ¿no? En la mentalidad moderna, Dios se convierte en una pieza más del sistema del mundo. De tal modo que simplemente mirando al mundo, yo puedo saber qué es Dios. Cosa que, y bueno, por ejemplo, Tomás de Aquino como un tipo premoderno. Tomás de Aquino no hubiese aceptado, porque Tomás de Aquino dice, aun cuando el mundo nos puede decir que Dios es decir, podemos mirar las famosas vías que seguramente habrá de hablar, podemos pensar que Dios existe porque vemos orden en el mundo, porque vemos finalidad, etc., lo que queramos, pero no sabemos qué es Dios. No podemos saber, el mundo no nos dice que es Dios, solo nos dice que existe. Entonces, sin más, ya nos da la impresión de que si ni siquiera podemos saber qué es Dios, tenemos que encontrar con una especie de vía alternativa. ¿Cuál es la vía alternativa? Siempre me llamó incluso la atención cuando veía esto que comienza la suma, cuando Tomás de Aquino hablaba de la necesidad de la revelación. Hombre, si parece que racionalmente podemos llegar a comprender muchas cosas, sí, pero si no se nos cuentan, si no se nos dicen, hay infinidad de cosas que no llegamos a conocer simplemente. Yo ahí en el libro recuerdo que ponía el ejemplo de un pastel, que es un ejemplo muy tonto. Es un ejemplo de como alguien no nos diga que este pastel se hizo para el cumpleaños del Ignacio, nadie lo va a saber. Es decir, o sea, yo puedo analizar el pastel en todos sus componentes, pero la idea del pastel como un regalo para el cumpleaños del Ignacio no está en el pastel y necesito que alguien me la cuente. Por tanto, ya de entrada hay ciertas verdades, digamos así, que no son sometidas, digamos, a un análisis, digamos así, empírico, científico, etc. Claro, es la idea de que, en cierto modo, lo que constituye nuestra creencia en último término tiene un cierto carácter de don, que es algo. Bueno. Sí. Digamos que aquí lo que me ha interesado destacar es esa reivindicación de que no ocupe toda la racionalidad, que en esto está también de acuerdo Unamuno, de que no ocupe todo el ámbito racional, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios con el ámbito racional o más bien empírico. Hacía Sisto una reivindicación de la revelación. En Unamuno se podía entender como la reivindicación que hace de ese sentimiento hacia Dios, de esa concepción colectiva que tiene la colectividad de Dios, valga la redundancia, y que, digamos, no es sometible a racionalismos ni a cientificismos tampoco. Luego, más adelante, Unamuno critica también los intentos de demostración de la existencia de Dios. Hablaba Sisto de las vías. Yo veo que en cierto fragmento, implícitamente al menos, yo creo que tocaba al menos todas las vías. O sea, las criticaba el hecho de querer hablar de Dios por ese planteamiento racional. También criticaba otros argumentos lógicos, como el del relojero que construye el reloj, y entonces tenemos al relojero y al reloj. Como la vía de la negación, que correspondería a Pseudo Dionisio, el Areopagita. Luego ya la vía de la suprema perfección,
que aquí ya veríamos la vía de Santo Tomás ex gradibus, que es la que las perfecciones que se encuentran en la naturaleza nos hablan ya de una perfección en grado sumo. Y luego también critica la vía de la causalidad, que sería la primera vía de Santo Tomás, ex parte motus. Bueno, la vía de la causalidad, todas las vías que hemos decidido son vías de la causalidad. La primera es parte motus, pero la última es exactamente la vía de la causalidad. Cuidado, porque yo estoy de acuerdo con Sisto, no voy a criticar yo a Sisto experto por ejemplo, pero el Dios de Tomás de Aquino, el Dios de las vías de Tomás de Aquino, no es el Dios de Cristo. No es el Dios de Cristo. Tomás de Aquino está respondiendo a una cuestión que era muy peliaguda en ese momento, la cuestión de la gracia. Si Dios es el que nos da la fe por la gracia, ¿cómo podemos salvarnos si no tenemos fe? ¿Está claro esto? Si Dios es el garante de la gracia, porque la gracia es la gracia de Dios, es Havis tu Theou, Ectuplerómatos autu elabomen harin antiharitos, dice el prólogo del Evangelio de Juan. Ectuplerómatos autu, de su plenitud hemos recibido gracia tras gracia, harin antiharitos. Si esto es así, se le puede imputar a Dios que yo no crea. Y por tanto puedo hacer yo culpable a Dios de que no me haya dado la gracia para creer y por tanto para salvarme. No. Porque junto a las verdades de fe, que precisan de una revelación, que necesitan que alguien nos diga, y esto lo hizo Dios para mí. Junto a las verdades de fe, que necesitan una revelación, tenemos unas verdades preambulares, los preámbula fide. ¿Os acordáis de cuando habéis hecho segundo bachillerato? Sí. Los preámbula fide y... ¿cuál era nosotros? Los artículos vienen por la revelación y solo el que tiene, digamos, el que asiente a la verdad cristiana sabe que Dios es un trino, sabe que el monofisismo es una herejía y sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con el que no tiene el don de la fe? Pues mira, se puede salvar por los preámbula fidei. Y los preámbula fidei son aquellos que nos dicen que en realidad, si utilizas bien tu razón, si vas bien con tu razón, solo la luz natural de la razón te habla de qué? De Dios. Para eso tienes que dejarte llevar por el argumento racional. Y el filósofo, cuando Tomás de Aquino habla del filósofo, ¿habla de quién? Ya el filósofo nos enseña que el tratado de prima filosofía es el tratado de teología, del primer principio, del primer motor. Y entonces, razonando por el argumento de la causalidad, nos sale la primera vía, nos sale la vía de la perfección, nos sale la vía de la contingencia, nos sale la vía del orden del mundo. Es decir, todas las vías presuponen una aceptación del principio de causalidad. Que dice dos cosas. Una, tiene que haber al menos tanta realidad en la causa como en el efecto. Y dos, no puede haber un recursus ad infinitum en el orden de las causas. Tiene que haber punto. Pero ese Dios de las vías, lo que dice Tomás de Aquino, lo que dice Unamuno, que firmaría Tomás de Aquino aquí delante, ese Dios de las vías no tranquiliza el alma. En palabras de Agustín de Hipona, el Dios de las vías nos sigue dejando el corazón inquieto hasta que no descansemos en fe.
todavía nos sigue dejando corazón. Por un lado, se salva el que no tiene una fe asumida porque puede razonar y llegar a ver cómo Dios es necesario y a partir de ahí investigar y buscar. Intelectum queres, ¿verdad? Fides queres intelectum. Pero eso no transmite. Ahora, que la polémica religión o ciencia es una polémica moderna, no vamos, esto es evidente. ¿Recordad cómo decía Galileo? Galileo explica cómo van los cielos, pero no cómo se va el cielo. Y luego fue el militarismo el que se tomó muy en serio lo de Darwin, como que era un ataque, ¿no? Es como si digamos que Dios ha creado los árboles. Miren, y todas las semillas que hacen. Si las semillas son las que se crean los árboles. Ah, pues el que crea las semillas no cree en Dios. Repito, aquí solo hay una tesis. Y es, me da lo mismo el argumento de los de A, me da lo mismo el argumento de los de B o el argumento de los de B. Todos ellos se puede decir en modo sentimiento que son ateos. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Porque nos quedan con la misma hambre. Sí. Sí, todo esto se ve bien en este fragmento que está a mitad de capítulo y dice: el Dios lógico racional, el ens summum, el primum moves, el ser supremo de la filosofía teológica, esto es de la teología racional, aquel a que se llega por los tres famosos caminos de negación, eminencia y causalidad, vie negationis, eminencia y causalitatis, no es más que una idea de Dios, algo muerto. A ver, vamos a ver por si acaso bien. ¿Os acordáis de esas tres vías? Que no son de Tomás de Aquino, que son de los tres grandes ejemplos. Explícanos las vías de la vía de negación. Sí, la vía de la negación la utiliza Dionisio Areopagita para, digamos, delimitar a Dios no tanto por lo que es, sino por lo que no es. Digamos que sabiendo que esto no es una mesa, puedo ya saber algo de esto, ¿no? Que no es una mesa. Y así, usando este método continuamente, podemos delimitar a Dios no por lo que es, sino por lo que no es, por descarte. Es una forma de definir, se parece a lo que dijo otro día con Parmenides, ¿verdad? Una forma de definir es decir lo que uno no es. Una forma de delimitar la casa que compro es diciéndome cuáles son las limítrofes, diciéndome pues no es ninguna de esas, luego es la otra tercera. Esa vía que se llama la teología apofática, no apofántica, sino apofática, teología apofática o teología negativa, era la vía que asumía nuestra finitud, es una manifestación de nuestra finitud. ¿Qué podemos decir? Solo podemos decir lo que es. Solo podemos aproximarnos a Dios así. Y es una vía judía, de naturaleza judía. ¿Qué puedo decir yo de Yahvé? Lo que no es, porque jamás lo puedo ni pronunciar. Por cierto, que si en vez de Yahvé desordenáis las vocales, os sale Jehová, ¿vale? También es de donde viene la palabra. La vía eminente. La vía eminente sería la de San Anselmo, que digamos que la idea de Dios, que es aquello mayor que lo cual nada puedo pensar, tiene que implicar, para que sea totalmente perfecta, la perfección que significa que existe fuera del mente. Entonces, esa sería la vía de la eminencia. Y la vía de la causalidad sería la de Santo Tomás, ¿no? La del motor primo, la causa eficiente. O más, fijaos, es muy importante, es decir, se está vinculando aquí a los tres grandes. Dice, ¡guau! Ya ves, qué tontería de lo del sermo de Canterbury. Cuidado, que sobre el argumento del sermo de Canterbury está fundado que el cartesianismo. Que no es cualquier bobada. Que salir del cogito solipsista cartesiano solo lo hacemos por lo que llamamos la realitas objetiva de la idea. ¿Y qué significa la realidad objetiva de la idea?
el contenido objetivo que tiene una idea, es decir, el contenido real de la idea. Por cierto, hasta Descartes incluido, los términos objetivo y subjetivo son exactamente lo contrario de lo que creemos hoy. Lo objetivo es lo que está en la mente, lo subjetivo es lo que está fuera. Desde el momento que hacemos una teoría del conocimiento como representación, lo que nosotros tenemos objetivamente es la copia. Sí, pero no es importante. Vale, no os quedéis con el árbol. Decía que cuando Descartes dice por la realidad subjetiva de la idea podemos lanzarnos a descubrir que hay alguien más en nosotros. Por la realidad subjetiva de la idea de perfección. Si la idea de perfección significa que hay algo perfecto, y si algo perfecto tiene que existir. Porque si no, ¿quién hubiera puesto aquí la idea de perfección? Bueno, digo, al contenido de la idea, que nosotros hoy llamaríamos contenido subjetivo, se le llama en toda la tradición moderna contenido objetivo. ¿Qué presupuesto hay para llamar a las ideas objetividades? El hecho de que las ideas son los contenidos de nuestro pensamiento y que todo lo que sabemos de la realidad está mediado por las ideas. ¿Vale? Pues el compromiso realista de la vida. Por lo tanto, no es cualquier broma. La vía evidente, la vía negativa y la vía de la causalidad es toda la teología traída aquí en un momento. ¿Ha servido de algo? Ha servido para hablar del Dios de los filósofos. Pero ese Dios de los filósofos no nos vale. ¿Y quién fue el primero en decir que el Dios de los filósofos no nos vale? Pablo de Tarso en el Areópago, en la carta de los Corintios. No nos vale el Dios de los filósofos. Otra cosa es que sea complementario y que podamos decir, ese Deus absconditus del que habléis vosotros es nuestro Deus crucifixo. El Dios. Sí. Yo tengo una pregunta que está sobre la clase, pero bueno. No sé. Podéis preguntar en el transcurso de... Sí. Has dicho que Unamuno pues, está en una posición dualista y como que se le ha escapado que pueda haber una vía, por así decirlo, de suprarracionalidad y esa vía pues como que implícitamente la relaciona con la teología negativa. Has dicho... No. Digamos que la vía irracionalidad es la que se sitúa y considera buena. La de ese Dios de la... Es decir, lo que yo considero es que como que confunde un poco, o sea, él debería hablar más que de irracionalidad, suprarracionalidad. Porque la irracionalidad implicaría algo que va contra la lógica. El círculo cuadrado es un círculo irracional, pero yo creo que a él le falta ese adjetivo para explicarse mejor en ese sentido, es una opinión mía, ¿no? Sí, pero bueno, esto lo has intentado contrarrestar, creo, con una posición un tanto tomista, quizás. Puede ser. Y yo te iba a preguntar una cosa. La suprarracionalidad, por ejemplo, si la entendemos un poco ya por la vía de San Agustín o por la vía del neoplatonismo, no conduce a la fe. Sí, porque digamos que la fe, o sea, todo el ámbito de la fe es el ámbito suprarracional, porque es el ámbito del misterio. Claro, Es decir, conduce al misticismo, pero no conduce a la fe. no. Bueno, eso de misticismo no sé qué querrás decir con eso, yo hablo de misterio. Claro, misterio, por ejemplo. Pero misterio no como que son una especie de rituales de grupos religiosos, sino el misterio entendido como aquello que por mucho que nuestra razón intente alcanzarlo, abarcarlo, nunca lo vamos a poder abarcar porque forma parte de lo divino. Claro, pero esa posición de suprarracionalidad no conduce necesariamente a la fe en ello. No, necesariamente no. Otra cosa es que la fe tenga un ámbito suprarracional, pero necesariamente no. Claro, por eso O sea, estoy diciendo que... aquel que se pueda ver superado por su razón va a tener fe, ¿no? Ahora, No, pero es que la fe supera la razón, ya para cualquiera que la el tenga. perfici supera la perfección, como la gracia. Claro. Gracia supone natura y perfici. Es decir, mira, si mides metro y medio, ¿sabes? La gracia de Dios no te va a hacer jugador de la NBA nunca. Porque supone tu naturaleza. Ahora, vas a ser un buen jugador si te perfeccionas, eso sí. Bueno, en fin. Lo que quería decir con esto es que hablar en modo racional
de irracionalidad es hablar de algo contrario a la razón. Pero si abandonamos el modo racional de hablar, que es lo que nos confunde, y pasamos al modo no racional de hablar, podemos discutir si eso hay que llamarlo irracional, si eso hay que llamarlo afectivo, si eso hay que llamarlo anímico, como estamos diciendo ahora con Heidegger. Es una especie de Befindlichkeit, de Stimmungen, pero estamos en el modo no racional. Y lo que nos dice una cosa. En el modo racional de hablar, en el modo racional, las definiciones de Dios sobran. Y hay que darle la razón a Blas, como dice así. Así que hay que descubrir que el hombre no es solo razón. Porque si el hombre solo fuera razón en el sentido razón lógico, proposicional, calculadora, objetiva, si el hombre solo viviera en ese modo, Dios sobraría. Pero la vida humana, que es a lo que vamos y por eso nos conectamos bien con Heidegger, la vida humana no es solo razón. Y como la vida humana no es solo razón en el sentido de argumentación lógica, hay otra forma que nos parece más auténtica en la que nos desenvolvemos cotidianamente, que es la del hombre de carne y hueso que tiene que vivir. Y ese es el modo no racional. En ese modo no racional, el ateísmo es un modo de inhumanismo o antihumanismo. Porque el ateísmo de ese otro modo es cerrarse al anhelo de la definitividad. El ateísmo de ese otro modo, en el modo sentimiento, es cerrarse al deseo de inmortalidad que nos puede, que nos supera. Un deseo que no es solo una esperanza, sino que es un anhelo, es decir, algo que necesitamos presuponer para poder vivir. Por tanto, Unamuno es ateo y es creyente, sí, y no estamos diciendo nada contradictorio. Es ateo respecto de modo razón y Dios, es creyente respecto de Dios. ¿Vale? ¿Qué es lo que estás intentando decir? Que como tú dices, en fin, pues contradiciéndose constantemente, que no encuentra. Porque nos confunde, acordáis del primer día, está en modo razón o está en modo sentido. Sí, esto y por favor, es una lectura que puede ser discutida por cada uno. Precisamente esto, de modo, digamos, de ver las cosas de modo razón y de modo irracionalidad, para el modo razón, de hecho, Unamuno diría que Dios es el parche de nuestra ignorancia. Es decir, no es aquel con el que tenemos una relación, sino que simplemente es una X. Y él lo hace ver así, es una especie de X, donde aquí estamos nosotros, de este lado es lo que nosotros conocemos, la X es Dios y todo esto es lo que no conocemos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo científico se centra en lo que conocemos. Y cada vez que conocemos más cosas, esta línea de la X se va desplazando hacia arriba, y lo que nos hace es no necesitar nunca en el modo razón de Dios, porque todo lo que hay aquí nos lo podemos explicar perfectamente. Y va a llegar un punto en el que la incógnita está resuelta. Porque la crisis es una incógnita, ¿sí o no? Hay un momento en el que ya no necesitamos a Dios porque todo eso que copaba el misterio va acopándose, valga la palabra, porque las ciencias van descubriendo más. Hasta que llega un momento en el que ni siquiera, como el momento de la clase, el momento del sistema o el momento del género, el momento del sistema absoluto, en el que ya todo está resuelto y perfectamente resuelto. Y entonces nos van a decir los autores de la Escuela de Frankfurt, en una interpretación que muchos han llamado teológica, y que yo creo que es teológica,
Es decir, cuando hacemos esto, cuando hacemos totalidad, nos sale totalidad. Cuando hacemos sistema absoluto, nos sale absoluto. Por eso hay que dejar siempre el espacio de lo que puede ser de otra manera. Y en ese espacio, de alguna manera, hay una especie de teología que piensa. En forma de solo Dios puede salvar el sentido de lo incomprensible. Unamuno remarca mucho que el hecho de considerar a Dios como una X, como lo hace la razón, es desproveerle de su propia voluntad. Y quitándole su propia voluntad, le estamos quitando su personalidad, que es lo que nos hace precisamente conectarnos a nosotros. Nosotros que somos hombres, que tenemos relaciones, somos personas, el hecho de quitarle a Dios esa personalidad nos aleja de él. Y de hecho, esta personalidad de Dios, la necesitamos porque nuestro anhelo por existir, nuestro anhelo de eternidad, va a estar garantizado por esta misma personalidad. Si no tenemos una persona que se interese, divina, que se interese por rescatarnos de la finitud, nosotros nunca vamos a poder superar y alcanzar nuestro anhelo. Entonces contrapone Unamuno la razón a la voluntad. Es un dualismo también que tiene que ver con el razón-sentimiento, porque el que tiene voluntad tiene también sentimiento, se mueve por el querer, por el amar. Sin embargo, el que es totalmente racional, porque claro, como a Dios se tiende mucho a las totalidades sobre él, es el sumo perfecto, también se puede decir el sumo racional, pues implicaría el hecho de que faltase esa dimensión sentimental de que le interese ponerse en relación con nosotros. Entonces la reivindicación de Unamuno es que Dios tiene voluntad y por tanto sentimiento. O sea, él reivindica un Dios vivo, no un Dios vacío, no un Dios que es una idea, un Dios vivo. Y por tanto será importante deducir estos atributos de Dios de la revelación histórica intersubjetiva del Evangelio. Es decir, no es una revelación científica 100% objetiva, tampoco es una revelación 100% subjetiva, sino que es una revelación intersubjetiva. Es decir, tiene parte de objetividad y parte de subjetividad. Intersubjetiva porque esta revelación se da a una multitud de sujetos que hace que se interactúe entre ellos. Luego, otro camino, siempre en esta vía, de lo que nos aleja de Dios y lo que nos acerca a Él verdaderamente, lo que nos acercará a Él será también el amor y el sufrimiento, esa capacidad del hombre, que ya habíamos señalado en otros capítulos, que es lo particular del hombre, el sufrimiento. Eso, y no precisamente el tener argumentos, es lo que nos va a llevar a la necesidad de Dios, ese tener algo espiritual, ese sentir que me falta el aire, nos va a hacer querer precisamente tener el aire. Lo mismo se puede decir con Dios. Entonces no nos interesa para eso, para poder amar y para poder sufrir, que es lo que nos lleva hacia Dios, no nos interesa en absoluto saber si racionalmente Dios existe o no, porque lo que va a saciar nuestra vida es el poder conocerlo de una manera que nos sentamos identificados con Él. Eso es lo que va a saciar el sentido de la vida. Y en este punto Unamuno se parece a Blaise Pascal, que, por ejemplo, en una época suya de racionalismo, no se dedica a dar argumentos a favor de la existencia de Dios como haría Descartes en sus meditaciones metafísicas, sino que simplemente, más que de demostración, habla de apuesta. Esta famosa apuesta en la que el objetivo no es un argumento demostrativo, sino el convencer al otro de que es bueno, de que es necesario creer en Dios, de que creyendo no va a perder nada, al margen de que sea cierto o no sea cierto. Haciendo un brevísimo repaso, tenemos dos posturas en la apuesta: el que apuesta porque Dios existe y el que apuesta porque Dios no existe. El que apuesta porque Dios existe al final de su vida
podrá descubrir que efectivamente existe, lo cual gana la vida eterna, y podrá descubrir que no existe, lo cual hace que no pierde nada. Y el que apuesta porque Dios no existe, llegado al final de su vida, si descubre que Dios efectivamente existe, pierde la vida eterna, y si descubre que Dios no existe, no perdería nada. Entonces, en esta balanza, en la cual no es necesario saber si Dios existe 100%, según Pascal, pues lo coherente sería, lo convincente sería la primera apuesta, porque es la que menos riesgo tiene, la que más posibilidad de ganar. Teoría de juego, ¿no? Sí, exacto. Daos cuenta que en el modo razón hay un razonamiento en esa expresión que dice Unamuno que le sorprende el joven, que yo creo que es el título del capítulo. Dios es como una X sobre el límite y tal. En el modo razonamiento hay una cosa que es así. La síntesis tiene un límite, ¿sí? Bueno, tiene un límite, es decir, no lo puedes explicar todo. Nunca lo puedes explicar todo. De hecho, ahí está sentado el progreso de la ciencia, que todavía no han explicado todo. ¿Qué aporta la hipótesis Dios a lo que la ciencia no puede explicar? ¿Qué aporta? Nada. Luego, de lo que está más allá del límite, ¿qué aporta Dios? Nada, porque ya lo explica la ciencia. Y de lo que está más allá que no se explica ni con Dios ni sin Dios. Luego, invirtiendo el razonamiento de Pascal en el modo de razón, ¿qué es lo más coherente? Desecharle por eso. Diríamos que es una incoherencia mantener una hipótesis que no está probada. A no ser que digamos, primero, como empieza así el libro de Unamuno, el hombre no es solo carne, y que el fin animal racional del hombre es lastrar. Castrar. Y entonces sí, nos aparece hoy. Esto es tan importante que el diálogo de un creyente unamuniano con un científico sobre si existe Dios es como el diálogo mío con mi hijo sobre Heidegger. Que a veces siempre leyendo el mismo libro. Pues esto es muy importante porque la hermenéutica de la cantidad es eso. Porque estamos en contextos distintos. El con Peppa Pig y yo con Heidegger. Estamos en contextos distintos. Nuestros diálogos van por lados distintos. Lo que él me va a decir a mí de Peppa Pig no tiene que ver nada con lo que yo le decía a Heidegger. Es decir, la confrontación entre un creyente y un no creyente se puede hacer sí, solo sí, dependiendo del modo en el que estemos haciendo. ¿Hay que hacer ciencia el sideus non daretur? Yo estoy convencido de eso. ¿Qué significa el sideus non daretur? Como si yo existiera. ¿Qué diferencia a un físico de Opus Dei de un físico que sea ateo? Uy, ese de Opus Dei coge la pipeta, pero si ya estamos a coger la pipeta, así con los deditos, y vas a hacer con corbata, al laboratorio, y parece que no, porque la corbata ayuda mucho a lo que es el análisis particular. Lo que afecta a ser abogado de Opus Dei, a ser abogado de la CGT ateo y procomunista, lo que afecta al ejercicio es nada. Uy, eso fue un abogado del público que pasa más. Pues un abogado del público. Yo lo que digo es que cuando yo voy a un abogado de la CGT, no me va a decir, un momento, ¿a qué votas? No, yo soy simplemente de Falange Española. No te puedo defender, porque yo te defiendo a ti y a que venga, porque lo digo para defender el caso. Y yo le cuando le veáis a decir, tengo un problema matrimonial, te voy a decir, antes de nada, antes de que vengas a leyes de San José María.
el profesor más animal que tuve yo, el más bruto, el más bestia, el más gracioso, el más sabio, el más comprometido, pero el más animal en clase, pero el más animal. Me cago en vuestra puta vida. En periodismo, ética periodística. El que más, insisto, te dijo, estáis aquí meditando. Vale, no quiero ser pesimista. De aquí, 4 moriréis de infarto, 6 padeceréis cáncer. Las estadísticas, no sé. Si tenéis miedo a la muerte, quiero tomar por culo. Murió. Numerario de recursos. De los que viven en pisos solo hombres, apartados de las mujeres, viven como si fueran frailes, pero son tipos que se viven. Cuando nos lo dijo, lo digo en particular, casi lo tengo muy fácil. Sí. El más puritano, pero a lo mejor era. Pero, jamás. No. Piensa por la asignatura oral. Modos distintos. Es decir, a la hora de hacer ciencia, tendrá que ver con la motivación, con cómo uno entienda. Pero cuando uno va a una manifestación, Las motivaciones son distintas. Uno va porque cree que Dios también le pide que vaya ahí. Otro irá porque la revolución. Pero bueno, y he dicho se va. ¿En qué medida podemos abrir un diálogo sobre si necesitamos o no a Dios? En otro lado. De otra manera. Y yo creo que eso es una enseñanza del amor. Y eso es el amor que es una enseñanza para la filosofía, que es abrir el camino de lo patético. ¿Qué es lo patético? El pathos. Lo que no es solo lo. También es importante destacar que el concepto de conciencia y de colectividad que tiene Unamuno, porque digamos que él dice que la idea de Dios se revela en la colectividad, pero yo entiendo que él no tiene la misma idea que podría tener un exégeta bíblico católico. Por ejemplo, el exégeta bíblico católico, cuando dice que Dios se revela en la colectividad, ¿qué quiere decir? Que primero su revelación está destinada no a uno, sino a un conjunto de personas, y que además, para testificar que eso es divino y hace proezas, hace milagros, no las hace delante de uno, sino las hace delante de un conjunto de personas, y eso lo hace confirmar. O sea, eso lo que podría entender un exégeta bíblico con la idea de Dios se revela en la colectividad. Pero yo creo que Unamuno en absoluto quiere entender eso, porque señala que Dios lo crea el conjunto de imaginaciones que la colectividad hace sobre él. Entonces, las imaginaciones, o sea, Dios dependerá de este conjunto de imaginaciones. Por ejemplo, cuando se habla de la verdad en Santo Tomás, se explica que el enunciado de la verdad, de una verdad, o el ser de una cosa, depende siempre de la mente que lo ha generado, de la mente de que lo depende. Entonces, si yo digo que esta casa es verdadera, esa afirmación dependerá del ser de la casa, que depende de cómo el arquitecto la haya imaginado, la haya elaborado. Bien, pues aquí podríamos decir que la idea de Dios dependería del conjunto de las imaginaciones colectivas. Por tanto, hay que entender que no, la revelación a la colectividad no se refería al caso anteriormente citado, sino a este. Lo vemos bien en este fragmento. Dios y el hombre se hacen mutuamente, en efecto. Dios se hace o se revela en el hombre, y el hombre se hace en Dios. Dios se hizo a sí mismo. Deus ipse se fecit, dijo Lactancio. Podemos decir... En realidad, Deus ipse se fecit. Los católicos españoles dirían fecit, y los italianos de formación como David dicen fecit. Y podemos decir que se está haciendo y en el hombre y por el hombre.
Y si cada cual de nosotros, el empuje de su amor, en su hambre de divinidad, se imagina a Dios a su medida, y a su medida se hace Dios para él, hay un Dios colectivo, social, humano, resultante de las imaginaciones todas humanas que imaginan. Porque Dios es y se revela en la colectividad, y es Dios la más rica y más personal concepción humana. Recordaos este fragmento para cuando posteriormente quiero hacer una relación entre el modernismo teológico y la mentalidad de Unamuno. Entonces, este y otro que voy a citar posteriormente van a ser importantes para ver efectivamente que hay rastros de modernismo en Unamuno. Entonces, al hablar de la colectividad habla de una conciencia del universo. La conciencia del universo está en contraposición de ser Dios racional y que no tiene voluntad. Sin embargo, él sostiene su tesis de que Dios no es personal, sino de que tiene persona, basándose en el Dios trinitario. Porque, para empezar, la razón nunca podría saber que hay una Trinidad. Y en la Trinidad hay una relación de personas. Por ejemplo, tenemos aquí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para empezar, son tres personas diferentes, no obstante sean solo Dios. Y tenemos que hay una relación entre ellas. Esta relación se explica fundamentalmente en términos de amor. Es decir, tenemos el Padre, que es el que ama al Hijo, recibe el nombre de Amans, el que ama, el amante. El Hijo es el que recibe el amor, el amatus, el amado. Y bueno, por ejemplo, entre una relación de dos personas, ¿no?, en la que una ama y en la que otra es amado, ¿qué creéis que podría faltar ahí? ¿Qué es lo que se da entre ellas? Entre la que ama y la que es amada. Hay una cosa que se da fundamentalmente para que una persona pueda amar a otra y otra pueda ser recibida, recibir ese amor, ¿qué se puede dar? ¿Qué es lo que le falta? Seguramente no es lo que estáis pensando. Bueno, pues se da el amor del Espíritu Santo. Entonces, en esto se basa Unamuno para sostener esta relación intertrinitaria y también de dependencia de uno a otro. ¿Por qué? Porque Dios es de dependencia eterna, porque estamos hablando de padre, pero yo de padre no puedo hablar si no hablo de un hijo. Y un hijo no puede hablar de un hijo si no hablo también de un padre. Entonces, estos dos serán contemporáneamente el hijo generado por el padre, pero a un nivel, en este caso, de eternidad. Y precisamente de esta relación de amor entre padre y el hijo procede el Espíritu Santo, que sería el amor mismo. Sabéis que el cisma de Constantinople viene precisamente por ese triángulo, la parte de segunda del triángulo. Nosotros decimos en el credo Pater Filioque Procedere, que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo que procede del Padre. Y los constantinopolitanos dijeron que el Espíritu procede del Padre, pero no del Hijo. La cuestión del filio, bueno, a partir del siglo XI fue la cuestión del cisma. Y a este punto habla también intenta hacer un equilibrio entre la masculinidad y la feminidad, y dice que remarca Unamuno que a Dios Padre se le ha representado siempre como un hombre con barba, etc., ¿no? Bueno, cabe decir que obviamente es una representación, que Dios Padre no tiene sexo alguno, ni masculino ni femenino, porque es de naturaleza no humana, espiritual. Entonces en la naturaleza espiritual no se puede dar este dualismo de sexo. Y, sin embargo, Unamuno dice que en la representación colectiva ha calado como padre, como un varón, y contrapone la Virgen. Hay que fijarse, él usa un término, mariolatría, o sea, que digamos que se delata un poco como protestante. ¿Por qué? ¿Qué es la mariolatría? Es el término que usan los protestantes para referirse a los católicos que no dan el culto debido a la Virgen.
que le dan un culto de adoración que solo corresponde a Dios y no de veneración. Entonces, un católico lo haría de mariología, todo lo que tiene que ver con el culto a la Virgen. Y él usa el término mariolatría. Latría es adoración, y la latría solo es para Dios. Entonces, hago hincapié aquí para ver, ¿no?, cómo el mismo término que es usado por los protestantes para acusar a los católicos también es usado en este caso por Unamuno. Y efectivamente, luego lo hará ver porque, hablando de la divinización del humano, que, digamos, la colectividad ha tendido a hacer una familia entera divina en la que tenemos el Padre, el Dios Padre y su paternidad, y luego también Unamuno habla de la maternidad de María, diosa madre. Esto es herejía total. Y claro, habla de que se equilibra esa benignidad de Dios, de su juicio implacable, de la misericordia, de su juicio implacable con la misericordia de esta madre, que recibe al hijo cuando el padre ha levantado el brazo, etc. Y que lo perdona. Entonces, Unamuno hace este equilibrio, intenta hacer este equilibrio, ¿no?, siempre teniendo en cuenta la colectividad entre Dios Padre y Diosa Madre, que sería María. Entonces no concebiríamos a Dios entero como solamente varón, ni como solamente uno, ¿no? Volvemos al tema de lo divino y los dioses en el politeísmo griego. Luego, aquí llega lo que os había comentado antes del modernismo, que consiste... A ver, ¿qué es el modernismo? Brevemente, el modernismo es un conjunto de doctrinas que nacen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que se van infiltrando en la Iglesia paulatinamente, yo diría que hasta nuestros días. ¿Qué pasa con el modernismo? El Papa Pío X, que fue el primero del siglo XX, condena estas nuevas doctrinas como la síntesis de todas las herejías. ¿Y por qué las condena? ¿Cuál es su preocupación? Su preocupación es que no vienen dadas todas en un corpus único, sino que se van mezclando con trozos de verdad. Entonces es lo que les hace más peligrosas, que son mitad verdad, mitad mentira. Y no siempre aparecen todas juntas. De hecho, en su encíclica, en esta encíclica Pascendi Dominici Gregis, enumera todos los errores modernistas. ¿Y qué es lo que hace? Los individua, hablando del hombre creyente, del hombre filósofo, del hombre científico, y digamos que el modernismo que tiene que ver con cada uno de los cuales. Yo, desde que hemos empezado a leer Unamuno, me he dado cuenta que yo creo que tiene bastante que ver el modernismo con Unamuno, porque prácticamente el que nace a finales del siglo XIX vive con el empuje de esta doctrina modernista. Y además lo vemos bien en estos textos. Por ejemplo, cito a Unamuno. Y es que sentimos a Dios más bien que como una conciencia sobrehumana, como la conciencia misma del linaje humano todo, pasado, presente y futuro, como la conciencia colectiva de todo el linaje, y aún más, como la conciencia total e infinita que abarca y sostiene las conciencias todas, infrahumanas, humanas y acaso sobrehumanas. El racionalismo deísta concibe a Dios como razón del universo, pero su lógica le lleva a concebirlo como una razón impersonal, es decir, como una idea, mientras el vitalismo deísta, que sería el que apoya a él, siente, imagina a Dios como conciencia, y por lo tanto como persona, o más bien como sociedad de personas. Y aquí cito contemporáneamente la parte en la encíclica se condena este tema. Es decir, en consecuencia, el sentimiento religioso, que brota por vital inmanencia de los senos de la subconsciencia, es el germen de toda religión y la razón asimismo de todo cuanto en cada una haya habido o habrá. Oscuro y casi informe en un principio, tal sentimiento poco a poco y bajo el influjo oculto de aquel arcano principio que lo produjo, se robusteció a la par del progreso de la vida humana, de la que es, ya lo dijimos, una de sus formas. Tenemos así explicado el origen de toda religión, aún de la sobrenatural, no son sino aquel puro desarrollo del sentimiento religioso, y nadie piense que la católica quedará exceptuada, queda al nivel de las demás en todo. Tuvo su origen en la conciencia de Cristo, varón de privilegiadísima naturaleza, cual jamás hubo ni habrá, en virtud del desarrollo de la emanencia vital y no de otra manera. Es decir, prácticamente lo que hemos visto en este párrafo es lo que ya al principio del capítulo veníamos viendo, como cuando explicaba la evolución religiosa de las colectividades, ¿no? Hablando primero del sentimiento de independencia y todo eso. Es lo que prácticamente es la doctrina modernista que en este punto sale, y luego también de lo de la conciencia humana.
lo que decía antes, ¿no? Que Dios se depende de la conciencia humana y por tanto la conciencia humana en sus evoluciones implicaría también una evolución de Dios. Y bueno, finalmente concluye con otro texto de Federico Guillermo Robertson, en el que prácticamente lo que quiere hacer ver Unamuno es que nosotros tendemos a pedirle a Dios salvar nuestra alma, pero que a la vez es conociendo su nombre. Y esto se ve que cita a este predicador: de nuestra frágil, aunque humilde humanidad, la petición que surja de las horas más terrenales de nuestra religión puede ser esta de salva mi alma, pero en los momentos menos terrenales es esta otra: dime tu nombre. Nos movemos por un mundo de misterio, y la más profunda cuestión es la de cuál es el ser que nos está cerca siempre y las veces sentido, jamás visto, que es lo que nos viene de aspiraciones de nobleza y concepciones de sobrehumana excelencia. Hemos de llamarle ello o él. ¿Qué es ello? ¿Quién es él? Estos presentimientos de inmortalidad y de Dios, ¿qué son? ¿Son meras ansias de mi propio corazón no tomadas por algo vivo fuera de mí? ¿Son el sonido de mis propios anhelos que resuenan por el vasto vacío de la nada? ¿O he de llamarlos Dios, Padre, Espíritu, Amor? ¿Un ser vivo dentro o fuera de mí? Dime tu nombre, tú, terrible misterio de amor. Tal es la lucha de toda mi vida seria. Esto resume el sentimiento que tiene Unamuno hacia Dios. De eso le da razón posteriormente. Así Robertson a lo que he de hacer notar que dime tu nombre no es en el fondo otra cosa que salva mi alma. Le pedimos su nombre para que salve nuestra alma, para que salve el alma humana, para que salve la finalidad humana del universo. Y si nos dicen que se llama él, que es o es realísimo o ser supremo o cualquier otro nombre metafísico, no nos conformamos, pues sabemos que todo su nombre metafísico es X y seguimos pidiéndole su nombre. Y solo hay un nombre que satisfaga nuestro anhelo, y este nombre es Salvador, Jesús. Dios es el amor que salva. Ya con esto concluye la idea del capítulo, porque efectivamente retoma lo de la X y que eso no nos satisface, que realmente lo que queremos es un nombre propio, que ese nombre propio es lo que nos dice que hay conciencia, que hay sentimiento, que hay un amor hacia nosotros, y ese amor hacia nosotros se revela en Jesús, que su nombre mismo significa Dios salva, y nos va a salvar de la caída en la finitud. Y ya con esto